Prefiero no identificarme. No revelaré nombres, fechas, ni ubicaciones específicas. Estas precauciones no son por paranoia, sino por necesidad. Ella todavía anda por ahí, probablemente buscando su próxima víctima, mientras autoridades de al menos 3 países la buscan. Tengo 52 años y construí mi fortuna en el sector inmobiliario. Nunca fui de relaciones largas, siempre prioricé el trabajo. Viajes constantes, reuniones interminables, negociaciones estresantes. Este era mi mundo. El matrimonio parecía algo distante, casi abstracto. Mi vida seguía un ritmo predecible hasta aquella tarde de otoño, cuando la conocí en una exposición de arte contemporáneo. Ella estaba observando una instalación intrigante, una escultura que representaba conexiones humanas fragmentadas. Nuestras miradas se cruzaron y sentí algo que nunca había experimentado. Tenía 35 años, o eso decía, con un acento sutil que atribuía a una infancia dividida entre 2 países. Sus ojos eran profundos, hipnotizantes, y su risa tenía una cualidad musical que me desarmaba completamente. Intercambiamos números y al día siguiente cenamos en un restaurante discreto. Ella hablaba sobre arte, literatura y viajes con una pasión contagiante. Me contó sobre trabajos humanitarios en países distantes, sobre pérdidas personales que la hicieron más fuerte. Cada historia me tocaba profundamente. Me sentía comprendido, como si finalmente alguien viera quién era realmente. Nuestra relación progresó con una velocidad alarmante. En apenas 3 meses estábamos comprometidos. Mis amigos expresaron preocupación. Era muy rápido, decían, apenas la conocía. Pero yo estaba hechizado, convencido de haber encontrado mi alma gemela. Cuando sabes, sabes, respondía yo, repitiendo el cliché que ella misma usaba. La boda fue una ceremonia íntima en mi propiedad junto al lago. Solo algunos amigos cercanos y familiares. Ella no tenía familia presente. Todos están muy lejos o han fallecido, explicó con lágrimas en los ojos. La ceremonia fue perfecta, con votos personalizados que arrancaron lágrimas a los invitados. Recuerdo observarla durante la recepción, conversando animadamente con mis amigos más cercanos, encantándolos como me había encantado a mí. Las primeras semanas fueron idílicas. Ella transformó mi casa fría y minimalista en un hogar acogedor, con nuevos colores en las paredes, cojines suaves y aromas de especias en la cocina. Cocinaba platos elaborados, siempre con una historia sobre el origen de la receta. Por la noche conversábamos durante horas sobre nuestros sueños y planes. Fue durante ese periodo de luna de miel emocional que ella comenzó a mencionar nuestras finanzas. Comentaba cómo sería más práctico compartirlo todo, cómo eso simbolizaría nuestra unión completa. La idea fue presentada gradualmente entre besos y planes para el futuro, hasta que sugirió formalmente combinar nuestras cuentas para simplificar, decía ella. Acepté sin dudar. La primera señal apareció cuando noté pequeñas inconsistencias en sus historias. Mencionó una tía que había fallecido, pero semanas después habló de ella en presente. Cuando le pregunté, se puso a la defensiva, acusándome de no prestar atención cuando ella hablaba. Me convencí de que había entendido mal. Después de todo, ¿quién memorizaría cada detalle de conversaciones casuales? Probablemente yo estaba confundiendo las historias, pensé. Luego vinieron los gastos inexplicables. Grandes cantidades desaparecían de nuestras cuentas conjuntas. Cuando pregunté, ella mostró recibos de donaciones para organizaciones humanitarias, las mismas que había mencionado en nuestras primeras conversaciones. ¿Cómo podría cuestionar su generosidad? Un día recibí una llamada extraña. Un hombre con voz grave preguntó si yo era su marido. Cuando confirmé, se quedó en silencio durante algunos segundos antes de decir, «Ten cuidado, ella no es quien piensas».
Colgó antes de que pudiera preguntar más. La llamada me perturbó profundamente. Parte de mí quería ignorarla como una broma, pero algo me hizo mencionársela a ella. Su reacción fue intensa. Se vio visiblemente afectada, con manos temblorosas y ojos llorosos. Explicó que probablemente era su expareja abusivo, intentando arruinar nuestra felicidad. Me abrazó temblando y me sentí protector. Aquella noche hizo el amor conmigo con una intensidad que interpreté como vulnerabilidad y gratitud. A la mañana siguiente, desperté con un dolor de cabeza terrible y náuseas. Lo atribuí a las bebidas de la noche anterior, pero los síntomas persistieron durante días. Comencé a sentirme constantemente letárgico. Mi concentración falló. Perdí reuniones importantes, los colores parecían menos vivos, los sonidos más distantes. Ella sugirió que tomara un tiempo del trabajo. Tal vez estaba con agotamiento. Me cuidó con atención meticulosa, preparando tés especiales que siempre me dejaban más somnoliento. Es medicinal, explicaba ella. Va a ayudar a tu cuerpo a descansar y recuperarse. Fue durante uno de esos periodos de lucidez disminuida que firmé documentos transfiriendo propiedades a nuestro nombre conjunto. Los cambios en su personalidad fueron sutiles al principio, pequeñas críticas sobre mis amigos, comentarios sobre cómo ciertas personas en mi vida no tenían los mejores valores. Gradualmente me vi más aislado. Los amigos dejaron de llamar, o ella filtraba las llamadas diciendo que yo estaba ocupado. Mi hermana, que nunca le agradó, fue completamente excluida de nuestras vidas tras una discusión acalorada durante una cena familiar. Una noche, mientras ella se duchaba, recibí una notificación en su tablet que estaba en la mesa de centro. Era una vista previa de correo con el asunto «Procedimientos legales, urgente». El tablet estaba bloqueado, pero cuando toqué la pantalla por reflejo, descubrí que había olvidado activar la contraseña después de consultar algo. Movido por la creciente desconfianza y aquella notificación alarmante, abrí el correo. Era de un abogado discutiendo la situación actual y procedimientos similares a los anteriores. Mencionaba liquidación de activos y transferencias internacionales, como en los casos anteriores. Durante los 20 minutos siguientes, mientras la ducha continuaba encendida, revisé frenéticamente el dispositivo. Encontré una carpeta con documentos escaneados, certificados de matrimonio y de función. Ella había estado casada 2 veces antes. Ambos maridos fallecieron en circunstancias sospechosas, pero no conclusivas. Un aparente suicidio, un accidente doméstico. En ambos casos, ella heredó fortunas considerables. Mi sangre se heló. Las similitudes con mi situación eran innegables. El matrimonio rápido, el aislamiento progresivo, problemas de salud inexplicables. Escuché la ducha apagarse y rápidamente cerré todo, volviendo al sofá. Cuando ella entró en la sala, envuelta en una toalla, me sonrió. Aquella misma sonrisa que me había cautivado meses antes ahora parecía depredadora. Aquella noche rechacé el té que ella preparó. Dije que me estaba sintiendo mejor y quería dormir naturalmente. Ella insistió casi desesperadamente, hasta que cedí, fingiendo beber mientras vertía el líquido en una planta cuando ella no estaba mirando. En las semanas siguientes, fingí continuar enfermo, mientras secretamente dejé de consumir cualquier cosa que ella preparara. Gradualmente, mi mente comenzó a aclararse. Consulté médicos discretamente usando un nombre falso. Los exámenes de sangre revelaron rastros de sustancias que en dosis mayores podrían ser fatales. Comencé a guardar evidencias, a contactar discretamente a un abogado especializado en medidas de protección de emergencia, a planear mi salida. Un día, ella anunció que necesitaba viajar para resolver asuntos familiares urgentes. Me di cuenta de que era mi oportunidad.
En cuanto ella partió, contraté investigadores particulares y especialistas en seguridad. Lo que descubrieron solo confirmó mis sospechas, revelando detalles aún más perturbadores. Su nombre real no era el que conocía. Tenía al menos 4 identidades diferentes. Sus historias sobre trabajos humanitarios eran completamente fabricadas. Había sido investigada en 2 países por fraude y desaparición sospechosa de parejas. Los documentos mostraban un patrón consistente. Hombres solteros, exitosos, sin familia cercana, matrimonio rápido, aislamiento gradual, manipulación financiera, enfermedad misteriosa, muerte o desaparición conveniente, heredera de fortunas considerables antes de desaparecer con una nueva identidad. Yo era simplemente el próximo en la lista. Cuando ella regresó de su viaje, encontró un apartamento vacío. Mis pertenencias ya habían sido trasladadas a una ubicación segura. En la mesa de la sala dejé una sola cosa, copias de todos los documentos que había encontrado, junto con una nota. Sé quién eres. Sé lo que haces. No intentes contactarme. Las autoridades tienen toda la evidencia. No esperé su reacción. Ya estaba en otro país cuando ella leyó aquella nota. Los meses siguientes fueron un borrón de interrogatorios policiales, deposiciones legales, batallas en tribunales para recuperar mis bienes. Ella contrató abogados caros, intentó retratar todo como un malentendido, una campaña de difamación de un marido despechado, pero la evidencia era demasiado contundente. Los exámenes médicos mostraban envenenamiento lento. Los registros financieros revelaban transferencias sospechosas. Los investigadores encontraron conexiones con los casos anteriores. Sin embargo, antes de que pudieran arrestarla formalmente, desapareció. Simplemente se evaporó, dejando atrás el apartamento vacío y otra identidad descartada como una serpiente descarta su piel. Ahora, años después, vivo bajo un nombre diferente en un país diferente. He reconstruido mi vida, pero las cicatrices permanecen. No es solo la traición financiera o el envenenamiento físico que me atormenta, es el conocimiento de que ella juega con las emociones humanas más profundas: amor, confianza, vulnerabilidad, transformándolas en armas. Hay noches en que me despierto recordando sus caricias, su risa, preguntándome cuánto era actuación y si algo, cualquier cosa, fue genuino. La respuesta, lo sé en lo profundo de mi ser, es probablemente nada. Para ella, yo era un trabajo, un objetivo, un medio para un fin financiero. Comparto esta historia no por venganza, sino como advertencia. Ella todavía está por ahí. Tal vez con otra cara, otro nombre, otra historia cuidadosamente elaborada, buscando su próxima víctima. Alguien vulnerable a la soledad, al deseo de conexión, a la promesa de amor. Si hay algo que aprendí de esta pesadilla, es que el amor verdadero se construye lentamente, con transparencia y consistencia, no en 3 meses de pasión intensa. El amor verdadero no requiere que renuncies a tu independencia, que te aísles de las personas que te aman, que firmes documentos sin comprenderlos completamente. La manipulación emocional es una forma sutil de violencia. Puede no dejar marcas visibles, pero destruye vidas tan completamente como cualquier otro tipo de agresión. Si alguien en tu vida te está aislando, controlando tus finanzas, causando problemas de salud inexplicables, cuestiona, investiga, confía en tus instintos y sobre todo mantén conexiones con personas que te conocieron antes de esa relación. Ellas pueden ver lo que tú, cegado por la emoción, no puedes ver. En cuanto a ella, sé que algún día, tal vez muy pronto, cometerá un error. Se volverá descuidada, elegirá el objetivo equivocado. Y cuando eso suceda, espero que la justicia finalmente la alcance. Hasta entonces, vivo con la esperanza de que al contar mi historia,
tal vez salve a alguien de sufrir el mismo destino. Porque nadie merece ser visto como un medio para un fin, ser vaciado emocionalmente y financieramente, ser dejado como un cascarón de quien una vez fue. Todos merecemos amor verdadero, confianza genuina, relaciones que nos eleven en lugar de destruirnos. Y eso es algo por lo que, a pesar de todo, todavía vale la pena creer. La segunda historia comienza en un pueblo pequeño, donde las oportunidades eran limitadas y los sueños parecían lujos que no nos podíamos permitir. Crecí en una casa modesta. Mi padre trabajaba en la construcción y mi madre limpiaba casas. Éramos 5 hermanos y yo era la mayor. Desde pequeña aprendí a ayudar, a cargar con responsabilidades que no correspondían a mi edad. A los 22 años, yo trabajaba como cajera en un supermercado local, ganando apenas para ayudar en casa. Mi vida era una rutina predecible. Levantarme antes del amanecer, tomar 2 autobuses para llegar al trabajo, pasar 8 horas escaneando productos, volver a casa exhausta. Los fines de semana limpiaba casas como mi madre, intentando ahorrar algo, aunque nunca parecía suficiente. No tenía expectativas grandes. Tal vez algún día casarme con alguien del pueblo, tener hijos, continuar el ciclo de trabajar duro solo para sobrevivir. Pero había algo dentro de mí, una pequeña llama que se negaba a apagarse completamente. Soñaba con estudiar, tal vez hacerme enfermera o profesora, pero la universidad parecía un mundo distante, reservado para personas con recursos que yo nunca tendría. Fue en el supermercado donde lo conocí. Ricardo era diferente de los hombres que conocía. Vestía trajes caros, hablaba con confianza y tenía esa manera de mirar que te hacía sentir especial. La primera vez que vino a mi caja, me sonrió de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué hace una chica tan bonita trabajando en un lugar como este?, preguntó, y aunque ahora reconozco la frase como un cliché manipulador, en aquel momento me sentí vista, valorada. Comenzó a frecuentar el supermercado, siempre pasando por mi caja, siempre con una sonrisa, un cumplido, una conversación breve que iluminaba mi día. Después de algunas semanas, me invitó a tomar un café. Dudé. Era claramente de otro mundo. Conducía un automóvil importado, usaba reloj que probablemente costaba más de lo que ganaba en un año. Pero algo en su insistencia, en cómo parecía genuinamente interesado en conocerme, hizo que aceptara. Aquella primera cita fue mágica. Me llevó a un restaurante elegante, del tipo que yo solo había visto en películas. Me sentía fuera de lugar con mi mejor vestido, que de repente parecía tan barato, pero Ricardo me hizo sentir como una princesa. Habló sobre su trabajo como empresario, sobre viajes a países que yo apenas podía ubicar en un mapa. Preguntó sobre mi vida con genuino interés. Cuando le conté sobre mi familia, sobre mis sueños frustrados de estudiar, pareció conmovido. «Mereces más que esto», dijo, tomando mi mano. «Mereces una oportunidad de realizar tus sueños». Nuestra relación se desarrolló rápidamente. En cuestión de semanas, estábamos pasando todo nuestro tiempo libre juntos. Él conoció a mi familia y, aunque mi padre inicialmente se mostró desconfiado de este hombre rico interesado en su hija, la generosidad de Ricardo pronto suavizó cualquier resistencia. Trajo regalos, ofreció ayuda con reparaciones en casa, pagó cuentas médicas de mi hermano menor. Se convirtió no solo en mi novio, sino en una especie de salvador para toda mi familia. En el tercer mes de relación, Ricardo me propuso algo que pareció un milagro. «Quiero que vengas a vivir conmigo en Montevideo», dijo. «La capital, un apartamento hermoso. Podrás dejar ese trabajo agotador, finalmente tener tiempo para pensar en tu futuro, tal vez empezar a estudiar». Mi corazón se aceleró. Era todo lo que había soñado. Pero había una condición.
Estoy ansioso por formar una familia, explicó. Siempre quise ser padre, pero nunca encontré a la persona adecuada hasta conocerte. Tengo 38 años y no quiero esperar más. La idea de quedar embarazada tan pronto me asustó, pero él fue persuasivo. Te cuidaré. Tendrás lo mejor de todo: atención médica de primera, comodidad, seguridad. Y piensa en la vida que podemos ofrecer a nuestro hijo. Educación, oportunidades que ni tú ni yo tuvimos. Convencí a mis padres de que era la oportunidad de mi vida. Mi padre todavía tenía reservas, pero mi madre, pragmática, señaló que yo ya tenía 22 años y que Ricardo parecía responsable y generoso. ¿Cuántas oportunidades como esta vas a tener?, argumentó. Cuando me mudé a Montevideo fue como entrar en otro mundo. El apartamento era lujoso, en un edificio con portero y seguridad las 24 horas. Ricardo me compró ropa nueva, me llevó a salones de belleza, me presentó a su madre, Lucía, una mujer elegante pero con ojos que nunca parecían sonreír completamente. Las primeras semanas fueron emocionantes. Explorábamos la ciudad juntos, cenábamos en restaurantes caros, asistíamos a eventos sociales donde me sentía simultáneamente deslumbrada e inadecuada. Pero pronto comenzaron los cambios sutiles. Ricardo sugirió que no necesitaba buscar trabajo aún. Concéntrate en adaptarte a la ciudad, decía. Ya tendrás tiempo para eso. Cuando mencioné retomar los estudios, siempre había una razón para posponer. Primero, instálate. No hay prisa. Su atención, que al principio parecía cuidado amoroso, comenzó a sentirse sofocante. Siempre quería saber dónde estaba, con quién hablaba. Instaló cámaras de seguridad en el apartamento, alegando preocupación por mi seguridad. La ciudad es peligrosa, explicaba. Necesito saber que estás bien cuando no estoy en casa. Al tercer mes en Montevideo, descubrí que estaba embarazada. Ricardo se emocionó de una manera que me pareció casi excesiva. Abrazó a su madre llorando, hizo llamadas celebratorias, compró inmediatamente todo tipo de cosas para bebé. Su alegría debería haberme hecho feliz, pero había algo en su reacción que me perturbó. Era como si el bebé fuera un proyecto exitoso en lugar de un hijo. Las consultas médicas comenzaron inmediatamente. No con un médico común, sino con un especialista privado, amigo de la familia, que venía al apartamento. Es más cómodo para ti, explicaba Ricardo. No necesitas el estrés de ir a hospitales llenos. Las consultas eran exhaustivas. Exámenes constantes, análisis de sangre semanales, ultrasonidos frecuentes. El médico siempre insistía en que todo necesitaba ser monitoreado cuidadosamente. Lucía, la madre de Ricardo, comenzó a visitarnos diariamente. Preparaba comidas especiales, tés de hierbas, que insistía eran esenciales para un embarazo saludable. Recetas de familia, explicaba. Garantizan un bebé fuerte y sano. Pero esos tés me dejaban mareada y soñolienta. Comencé a notar otras cosas extrañas. Cartas que llegaban en mi nombre, pero que Ricardo abría antes de que pudiera verlas. Llamadas de mi familia que raramente me alcanzaban porque Ricardo siempre atendía primero, diciendo que estaba descansando y devolvería la llamada más tarde, algo que casi nunca sucedía. Cuando insistí en visitar a mis padres, siempre había una razón para posponer. El médico dice que viajar no es bueno en tu estado. Después del primer trimestre, tal vez en el segundo trimestre, necesitas reposo. Comencé a sentirme prisionera en aquel apartamento lujoso. Las cámaras que antes parecían de seguridad ahora se sentían como vigilancia. La atención constante de Lucía, que inicialmente interpreté como cuidado de suegra, ahora parecía monitoreo. Intenté hablar con Ricardo sobre mi incomodidad. Creo que tu madre es muy presente, sugerí con cuidado. Su reacción fue inmediata y dura. Mi madre está ayudando.
¿Sabes lo afortunada que eres de tener a alguien con su experiencia cuidándote? Muchas mujeres no tienen ese privilegio. Me sentí culpable por haber cuestionado. Tal vez realmente estaba siendo demasiado sensible. Tal vez las hormonas del embarazo estaban afectando mi juicio. Lucía, notando mi reticencia, intensificó su presencia. No preocupes a tus padres con tonterías de embarazada, aconsejaba cuando mencionaba mi creciente incomodidad con la situación. Una tarde, mientras Ricardo estaba en el trabajo, noté que la puerta del estudio, un cuarto generalmente cerrado con llave, estaba entreabierta. Había salido con prisa tras una llamada y, en su distracción, dejó la llave en la cerradura. Aproveché la oportunidad, sabiendo que las cámaras no cubrían el pasillo interno. Dentro, encontré una carpeta en su escritorio, con documentos conteniendo valores, nombres de mujeres, fechas de nacimiento. Entre los papeles, una foto mía tomada en el supermercado antes incluso de conocernos. Un informe detallado sobre mi rutina, mi familia, mi salud y una anotación que heló mi sangre. Perfil ideal, salud excelente, familia sin recursos, valor estimado del producto a determinar después de verificación de calidad. Usé mi antiguo celular que había guardado cuando Ricardo me dio uno nuevo para fotografiar rápidamente los documentos más importantes. Continué buscando, las manos temblando tanto que apenas podía sostener los papeles. Encontré más fotos, otras mujeres, todas jóvenes, todas con apariencia simple como la mía. Algunas sosteniendo bebés recién nacidos con expresiones vacías, otras en hospitales, aparentemente sedadas y contratos, muchos contratos con cifras impresionantes. Fue cuando entendí, no era amor, nunca lo fue. Era un negocio. Yo no sería madre, sería una incubadora. Mi hijo no sería mi hijo, sería un producto a ser entregado, vendido, transportado lejos. Cuando escuché la puerta de entrada abrirse, rápidamente guardé todo y volví a la sala, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que saldría por mi boca. Era Lucía, con su mirada evaluadora y uno más de sus tés especiales. ¿Cómo está nuestra mamá hoy?, preguntó, enfatizando el nuestra de una manera que ahora tenía perfecto sentido. Bien, respondí forzando una sonrisa, solo un poco cansada. Este té te ayudará a relajarte. Bebe todo mientras está caliente. Fingí beber, vertiendo el líquido en la planta cuando fue a la cocina buscar las galletas que había traído. Aquella noche, por primera vez, rechacé la cena preparada por Ricardo. No me estoy sintiendo bien, justifiqué. Creo que necesito descansar. Él frunció el ceño, preocupado no por mí, me di cuenta ahora, sino por su mercancía. ¿Quieres que llame a un médico? Mi madre conoce un especialista que puede venir aquí. No, solo necesito dormir. A medianoche, cuando su respiración indicaba sueño profundo, tomé cuidadosamente su celular de la mesita de noche. Durante semanas había observado el patrón que usaba para desbloquear la pantalla. Un simple deslizamiento en forma de R. Dentro encontré mensajes con términos codificados, valores, fechas de entrega, nombres de países y una conversación con su madre que confirmaba todo. ¿La chica está desconfiada?, preguntaba Lucía. No, es demasiado ingenua. Cree todo lo que le digo, respondía él. Excelente. Los compradores están ansiosos. Este tiene potencial para ser nuestro mayor negocio hasta ahora. Pasé la semana siguiente planeando. Observé la rutina de las cámaras, los horarios en que Ricardo revisaba las grabaciones. Comencé a quejarme de dolores, de malestar. Creo que necesito ver a mis padres, sugerí. Estoy muy estresada en la ciudad grande. Como esperaba, él resistió. Imposible ahora. En tu estado el viaje sería arriesgado. Pero planté la semilla. En los días siguientes intensifiqué las quejas. Lloraba sin motivo aparente. Me mostraba deprimida. Si continúas así,
puede afectar al bebé, advirtió él. La preocupación comercial transparente ahora que sabía la verdad. Tal vez un fin de semana en casa de mis padres ayude, insistí, solo para calmarme. Finalmente, en el 7º mes, cedió, no por preocupación por mí, sino por preocupación por el producto que cargaba. Solo 3 días, determinó, y mi madre irá contigo. El viaje fue silencioso. Lucía me observaba constantemente, ofreciendo agua y refrigerios que educadamente rechazaba, alegando náuseas. En casa de mis padres mantuve la farsa. Sonreí. Hablé sobre la vida maravillosa en la capital, sobre cómo Ricardo era atento. A la mañana siguiente, mientras Lucía tomaba su ducha prolongada, mi madre notó algo en mis ojos y preguntó cuando finalmente estuvimos solas en la cocina. ¿Está todo bien realmente, hija? Fue suficiente para que vinieran las lágrimas. Conté todo en susurros desesperados, sobre los documentos, las fotos, las otras mujeres, sobre cómo sospechaba que me estaban drogando, cómo planeaban quitarme a mi hijo. Mi padre, un hombre simple pero de principios firmes, no dudó. Cuando Lucía salió de la ducha, encontró no solo a mí, sino también al comisario local y 2 policías, que mi padre había llamado inmediatamente. Ella negó todo, por supuesto. Me llamó loca, ingrata. Dijo que el embarazo había afectado mi mente. Logró discretamente enviar un mensaje en el celular mientras simulaba sentirse mal. Me di cuenta después de que fue una alerta para Ricardo. Las fotos que tomé secretamente de los documentos enviadas al correo antiguo que mantenía antes de conocer a Ricardo fueron suficientes para iniciar una investigación, pero no para detenerla inmediatamente. Ricardo y su madre desaparecieron antes de que pudieran ser formalmente acusados. El apartamento en la capital fue vaciado en cuestión de horas. La red que integraban era mayor y más poderosa de lo que imaginábamos, con posibles contactos en la policía, como sospechó el comisario más tarde. Las investigaciones revelaron decenas de casos similares, mujeres jóvenes, vulnerables, embarazadas y después separadas de sus hijos, que eran vendidos para adopción internacional. Di a luz un niño saludable 2 meses después, sola en la maternidad local, solo mi madre sosteniendo mi mano. La policía había asignado protección inicial, pero recursos limitados, y la creencia de que Ricardo y su red habían dejado el país hicieron que la seguridad fuera relajada después de las primeras semanas. Durante 3 días me permití ser madre. Sostuve aquel cuerpito contra mi pecho, conté sus dedos minúsculos, sentí su olor. En el 4.º día, desperté con la enfermera gritando. Mi hijo había desaparecido durante la madrugada. Las cámaras de seguridad del hospital convenientemente fallaron aquella noche. Un empleado temporal, contratado apenas una semana antes, también había desaparecido. Eso fue hace 5 años. Mi hijo cumpliría 5 años el próximo mes. No sé dónde está, si está bien, si sabe que fue robado, no sé si piensa que fue abandonado. La policía nunca encontró a Ricardo o su madre. La investigación se enfrió, otros casos tomaron prioridad. Volví a estudiar, conseguí una beca en la facultad local. Trabajo con una organización que auxilia mujeres en situación de vulnerabilidad. Cuento mi historia como alerta. Pero cada noche, antes de dormir, miro la única foto que tengo de él, tomada con mi celular antiguo, mientras dormía en el cunero. E imagino cómo sería su voz, su risa, sus primeros pasos. Algunas heridas nunca cicatrizan completamente. Algunas pérdidas no tienen nombre. Algunas historias no tienen final feliz. Si estás escuchando esto, y piensas en confiar ciegamente en alguien que promete una vida perfecta, recuerda, el amor verdadero no aísla, no controla, no quita. Él libera, respeta, añade
Y si tú, como yo, cargas un dolor sin nombre, sepas que no estás solo, que tu historia, por más dolorosa que sea, puede ser el faro que impide a otra persona naufragar en las mismas aguas turbulentas. No sé si algún día encontraré a mi hijo. No sé si sabrá que no fue abandonado, que fue amado desde el primer instante, pero sé que cada mujer que consigo ayudar, cada trampa que consigo desenmascarar, es una pequeña victoria contra aquellos que transforman vidas en mercancías. Y por ahora eso tiene que ser suficiente.